Bendiciones, estamos en tu programa Excelencia Cristiana Podcast y estamos muy contentos de poder compartir contigo un nuevo programa el día de hoy. Ariel. Bendecido, pastora. Usted sabe, esperando esta oportunidad. No, y muy contento porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Sí. Así que rápidamente busca tus contactos, invita a alguien para que no se pierda este programa. Estamos hoy con la pastora, eso es profético, Fredesminda. Así que con Fredesminda Pérez, licenciada Fredesminda Pérez. Y tenemos un tema hoy muy que nos toca a todos los creyentes, porque vamos a hablar de liberación. Bienvenida, Fredesminda. Gracias, de verdad que me siento, como dicen, apoteósica, en ese lugar apoteósico para hablar de cosas que nos interesan, de cosas que nos van a ayudar. Bendito el nombre del Señor, y de verdad que va a ser una mañana espectacular. Así que yo espero que nos gocemos, porque está con nosotros el mejor, y es la presencia del Espíritu Santo. Así que a Él la gloria. Sí, y para tocar este tema precisamente se necesita el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a hablar acerca de liberación. ¿Cuánta gente atada? ¿Cuánta gente oprimida? Amén, ¿Cómo se da eso dentro de la iglesia? Bueno, se dan muchas situaciones que el que no conoce cómo se mueve el mundo espiritual demoníaco, pero tampoco conoce cómo se mueve el mundo espiritual, lo que es a nivel ya del Espíritu Santo, hay cosas que pasan desapercibidas. Entonces, cuando ya uno conoce ese mundo, ambos mundos, porque ambos mundos se mueven paralelo. Recuerden que allá en el Génesis, la Biblia nos habla de cuando comenzaron los dos misterios, el de la piedad y el de la iniquidad. Y ambos trabajan paralelos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando estamos en el mundo, venimos con cosas en nuestra alma, con regiones de oscuridad, y pasamos el tiempo en la congregación y tomamos partes y somos líderes, pero esas regiones de oscuridad que tuvimos en el mundo, por diferentes formas, ya sea porque tuvimos unos padres inconversos que tenían altares, que adoraban baales, que adoraban cosas inmundas, y entregaron sus hijos a eso, hicieron pacto. Muchas veces en la niñez, cuando estaban en la barriga, cuando nacieron. Y hay muchas creyentes vienen al Señor, bendito el nombre del Señor, y no conocen eso, y llega un tiempo que eso se manifiesta. Entonces el que no conoce eso que se está manifestando, entonces pues obviamos a la persona, la tiramos a un lado, la etiquetamos, nos alejamos y no sabemos que en realidad Dios está permitiendo que eso se manifieste porque esa persona necesita ser liberada. A veces llamamos a esas personas, la llamamos locas, que están fuera de sí, ¿verdad? Porque vemos comportamientos extraños y lo más rápido que muchos creyentes atinan es, hay una parte que de una vez dice, vamos a reprender. Exacto. Vamos a reprender todo espíritu que se está moviendo aquí. Sí. Pero hay otra parte, que es la parte de la ciencia, la parte científica, que entonces que también tenemos dentro de la iglesia, que te dice, no, es terapia, es ayuda, es pastilla. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando es una opresión demoníaca a cuando es ya una situación que requiere ayuda psicológica? Amén. Mira, hay dos cosas que el terapeuta debe de tener, principalmente el terapeuta creyente, el terapeuta cristiano, debe tener muy en cuenta, y es que debe conocer ambos mundos para poder ayudar y para poder distinguir una cosa de la otra. Hay personas que no son creyentes. A mí me tocó cuando estaba haciendo mi pasantía con una psiquiatra, que había una persona que llegó endemoniada y ella no es creyente. Y ella me miró y me dijo, Fredesminda, ese caso es tuyo. O sea, ella pudo discernir que no era un problema psiquiátrico, no era un problema mental, no era un trastorno. Entonces, hay creyentes que no saben diferenciarlo si es un trastorno o si es algo demoníaco. Entonces, cuando tú sabes manejar eso, pues inclusive hasta como la persona se sienta, como la persona gesticula, como la persona mira, a dónde va su mirada, todas esas cosas uno las tiene en cuenta
y uno sabe qué es lo que está pasando con la persona. Wow. Y cuando eso entonces se manifiesta, porque hay cuadros que se manifiestan definitivamente dentro de muchedumbre. Por ejemplo, en las reuniones de iglesia, cuando estamos en la iglesia, hay manifestaciones. Y uno ve a la persona que zapatalea, acaba, si son bancos, acaba con los bancos, con las sillas. Uno teme a que se den golpes. Y en realidad es que la persona está falta de liberación en muchos casos. Exacto. ¿Cómo yo lo distingo? O sea, porque espiritualmente a veces somos servidores. Por ejemplo, yo soy una servidora de la iglesia. Sí. Un ejemplo. Sí. Y entonces, de repente hay un predicador o en un coro, en una alabanza, hay una manifestación del poder de Dios, pero que sabemos que en la iglesia se mueve el espíritu y los espíritus. Exacto. Entonces, yo como ayudante que estoy en la parte del servicio, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona cae bajo una manifestación demoníaca? Y no es una falta de una pastilla que tal vez esa persona no se tomó en el día porque está medicada, porque es esquizofrénica, porque tiene problemas de índole psicológica. Exacto. Una de las cosas primordiales que yo aconsejaría es primero la persona que sirve, la persona que ministra, debe de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo inmediatamente te dice qué está sucediendo. Por ejemplo, cuando en mi caso sucede, y tiendo como humano que uno es a veces a turbarse, yo me mantengo tranquila y digo a mi amigo el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí? Inmediatamente él me revela, me da el conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces ahí entro en acción. Y si es algo que es traumatológico o es algo que es patológico en la persona, o es como dijiste al principio, está pasando por una crisis emocional o por una crisis esquizofrénica, entonces cuando la persona viene en sí, pues uno aplica la terapia. Sí. Bendito el nombre del Señor. Pero siempre hay que estar conectado con el Espíritu Santo. No puedes una persona servidora entrar inmediatamente en acción si el Espíritu Santo no le da la guía, no le da la dirección, no le abre los ojos espirituales, no te abre el entendimiento, porque ahí entonces vamos a ir dando palos acechados, como dicen, o dando palos a la ciega. Entonces, es necesario que el que se dedica a la liberación, primero tenga un encuentro real y personal con el Espíritu Santo, conozca a la persona del Espíritu Santo y que sean unos. Ahí yo quiero hacer una pregunta, pastora. Entonces, ¿cualquier persona puede entrar en el terreno de liberación? No lo recomiendo. Ok, exacto. No lo recomiendo porque los seres humanos somos tentados siempre a ser emocionales. Okay. Y si yo en un momento siento el Espíritu Santo y veo una persona que yo creo que no está bien, entonces entro en acción y yo lo que causo es daño y me causo daño a sí mismo. Sí. Entonces no todo el mundo está apto para la liberación. Pastora, Eso es muy peligroso. Y hay que tener en cuenta que cuando entramos a ese mundo fácilmente podemos nosotros ser contagiados porque con esas malicias. Porque eso se transfiere. Exacto. Wow. Sí. Entonces eso indica que el que esté en ese momento de liberación debe ser una persona que esté consagrada a Dios. Exacto. Tiene que estar consagrada porque esos espíritus a veces los subestimamos. Pero ellos tienen una estrategia de guerra formidable, por decir una palabra. Ellos saben cómo van a pelear, saben cómo van a entrar, conocen tu momento de quiebre, saben cuando tienes el alma quebrada, cuando tus cimientos espirituales no están bien, y en ese momento ellos insertan el veneno, ellos entran, bendito sea el nombre del Señor, y te encadenan. Sí. Entonces, si la persona espiritualmente, porque los demonios te conocen, sí, y sabe quién eres, sabe cómo actúan, y muchas veces ridiculizan. Pastor, entonces, si una persona ministra liberación, como le decimos, bajo una puerta abierta, es cuando usted habla del quiebre emocional, o sea, que hay una apertura, entonces los demonios pueden hacer daño. Exacto. Y un daño terrible. Yo recuerdo que yo andaba con mi esposo, estábamos liberando a una persona y
hubo alrededor nuestro, estaban todos los hermanos y había, ¿sabes? Las personas que les gusta mucho el espectacular y ver lo que está pasando. Y habían personas ahí que tenían en su alma regiones de oscuridad. Wow. Y eso hacía que ese espíritu tomara control de eso y no saliera. Sí. Entonces, cuando el espíritu nos revela lo que hay, tuvimos que sacar a todo el mundo y quedarnos solos. Exacto, porque hay momentos que la gente, en vez de ayudar a guerrear espiritualmente, lo que son es oposición. Exacto, porque si la persona no está apta espiritualmente para estar ahí en presencia cuando se está expulsando un demonio, porque hay rangos de espíritus. Sí. Okay. Y hay espíritus que son terribles. Entonces, si esos espíritus que tú no conoces y esa persona que está ahí no está apta espiritualmente, eso pasó una vez con un pastor que ya partió con el Señor, el hermano Aquiles Urbáez. Estábamos echando fuera demonios. En ese tiempo eran nuestros primeros inicios. Sí. Y habían personas ahí, lo dejamos todo el mundo inconverso y no converso. ¿Y qué pasó? Que el demonio salía de la persona y entraba en otra. Entró en 17 personas. Ay, nos Señor, agotamos hasta lo último. Wow. Pero gracias a Dios aprendimos de esos errores. Sí. Y el Espíritu Santo pues nos fue guiando, nos fue enseñando, nos fue instruyendo. Sí. Y gracias a Dios hemos tenido grandes victorias y muchas personas libertadas. Usted sabe, pastora, que yo corroboro con eso que la pastora dice. En una ocasión, yo recuerdo una campaña, un culto, se manifiesta un demonio. Créame que la mitad o más de lo que estaban ahí estaba ministrando al demonio, el demonio no sabía. Vino un recién convertido y lo echó fuera, solamente oró y dijo, por él me voy. Oh, Dios. O sea, que la liberación llega a un momento de ridiculizar al creyente. Si tú ¿verdad? no estás preparado. Sí, para que usted vea. En mis inicios eso fue. Por eso el creyente debe vivir una vida de santidad y consagrar a Dios. Porque en cualquier momento tú puedes encontrarte con una situación así y tú tienes que estar listo para estar Exacto. Sí. Ahora, hay creyentes que ven demonios hasta en la sopa. Sí. Explícame eso. Explique eso, pastora. Sí. Bueno, ahí se convergen muchísimas cosas. Muchas veces depende de cómo vino del mundo. Si fue una persona que vivió ese mundo oscuro. Otras veces depende de cómo fue enseñado en sus inicios en la iglesia, que eso también infunde mucho. Y otras veces lo que queremos es show, queremos pues que sepan que yo he hecho fuera demonios y que los demonios se me sujetan. Entonces eso ha traído muchos problemas, principalmente los pentecostales, que por eso nos señalan, nos dicen que somos locos, que no somos preparados, que estamos faltos de Biblia. Bendito el nombre del Señor. Y es porque no nos hemos, cuando digo no nos hemos, en los líderes congregacionales, no nos hemos preocupado por hacer un equipo en nuestra congregación de liberación. Un equipo, si tiene psicólogo, pues la cosa es mucho más fácil, porque si la persona lo que tiene es un trastorno psicológico, un trastorno mental, un trauma, pues entonces ese se lo entregamos al grupo de psicólogos. Pues el grupo de liberación pues se encarga de lo que es liberación. Y que entendamos que debe haber un equipo. Dios siempre prepara su equipo. Dios tiene el equipo de sacerdocio, los que cantan, los que alaban. Y así debemos ser nosotros. Así es. El equipo de consejería. Sí. Y inclusive yo voy un poquito más lejos porque estudié eso. Y es lo que es cuando la persona está ya en la fase de moribundo, está para morir. Tú sabes que hay personas que si en todo su caminar creyente, que es una persona salva, pero que hay cosas en su alma que nunca la confesó, hay cosas oscuras en su vida que simplemente la obvió y la dejó por ahí, pero fueron cosas que siempre le fueron pinchando, por decir una palabra, siempre fueron siendo obstáculos en su vida para crecer, para madurar en el Señor, para tener una relación sana con el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y ya en la postrimería de su tiempo, cuando están ya para morir, todas esas cosas se manifiestan. Sí, Señor. Yo he tenido que bregar con eso porque lo aprendí con un grupo de misioneros norteamericanos, Hospicio se llama. Sí. Y aprendí con ellos. Cuando uno ve en esas personas ya que están moribundas, las acciones que hacen, lo que dicen, cómo se comportan, eso están diciendo que necesita liberación para partir de este mundo. Y entonces ahí es que entramos nosotros
como parte del ejército de Jesucristo, Amén. con la ayuda del Espíritu Santo, para interceder y pelear Exacto. en el mundo espiritual y ganar esa batalla y Amén. ganar esa persona para el Amén. Señor. Pastora Ruth, usted sabe que yo quiero hacer una pregunta aprovechando. Hay que Sí. aprovechar los invitados. Claro, Eso claro me enseñó que la sí. pastora Sí. Ruth. Entonces, yo no entiendo, pastora, cómo es que una persona, luego que es libertada, vuelve de nuevo a lo mismo. No sé si me explico. Sí. Esa persona fue libertada, pero dicen el argot popular, pero ahora tiene 7 demonios peor. Está peor que antes de ser libertada. Yo no entiendo eso, según lo que todo el mundo nos decimos en las iglesias. Bueno, eso depende, porque si tú dices 7 demonios peores son cuando ya se descarrían y están allá. No, Exacto. cuando se ponen peores de la cuenta ellos, las personas. Aún estando en la iglesia y sin Sí, descarriarse. ajá, exactamente. Bueno, No. lo que pasa es que la persona fue libertada en el momento, pero no renunció. No renunció. Muy Se importante. necesita la renuncia. La y para renuncia. renunciar, tú tienes que reconocer qué es lo que hay en ti. Sí. Por eso, Hay creyentes que lo tenemos en la iglesia, que son líderes, que son servidores, y son personas que son mentirosos patológicos. Ay, sí, Dios mío. sí, Santo. Sí. Entonces, tú los ves y tú adviertes lo que está sucediendo y tú no puedes hacer nada porque la persona no reconoce Oh, wow. que es un mentiroso patológico. Hay mujeres que son celosas patológicas, Sí. que el esposo tiene que estar cuidándose de las hermanas, Oiga, del pastora, hijito, oiga. porque o cuando lleguemos a la casa se lo come, y viceversa, también el hombre con la mujer. Entonces, esos son problemas que yo tengo que reconocer lo que lo tengo. Primero, claro. Exacto, y reconocerlo y decir, yo necesito ser libre de esto, porque esto no es de creyente. Espérate un momento, Fredecita. Estamos en Excelencia Cristiana Podcast y estamos hablando con la pastora Fredesminda Pérez, licenciada, psicóloga, una mujer preparada en toda esta área, tanto emocional como a nivel espiritual. Y tienes que escuchar lo que estamos hablando el día de hoy, porque estamos hablando de liberación. Hay Amén. algo que tú dijiste ahorita, cuando iniciaste, y era esa parte donde que habían personas en las iglesias que estaban atadas por situaciones que venían desde el principio, desde su origen, Exacto. por rechazo, por maltrato, muchísimas situaciones. Sí. Nosotros estamos conscientes porque lo hemos vivido, lo hemos visto en mucha gente alrededor nuestro que esto es así. Pero ¿cómo puede una persona así obtener liberación? Bueno, cuando el equipo, si hay un equipo, y principalmente los pastores, porque el creyente le tiene más confianza a sus pastores, y si el pastor se le puede llegar y le dice, oye, varona, estoy viendo que esto está mal en ti, tú necesitas ser libertado, y comienza una conversación de traer la persona al aquí y a la ahora. Sí. Porque mientras esté en esa situación, no vas a sentir lo que es el gozo de la salvación. Hay personas que serán salvas, pero nunca aquí en el mundo físico han experimentado lo que es el gozo de la salvación. Así es. Wow. Entonces, cuando uno detecta ese tipo de problema, pues uno se le acerca sin que se sienta acusado, sin que se sienta acorralado, sino una conversación llana, simple, y orar para que Dios despierte en esa persona, en ese creyente, el sentir de que verdaderamente yo estoy mal, de que yo necesito renunciar a eso, de que se ore por mí y que una vez por siempre esa puerta del pasado, ese trauma, lo que sea que me pasó, salga de una vez por Se cierre siempre esa esa puerta, puerta sea cerrada. Sea cerrada. Entonces, algunos principios que debe tener una persona para ser liberada, algo que debe tener. La oración, por ejemplo. Exacto. Si una persona no tiene una vida de oración diaria, nunca va a poder reconocer que verdaderamente tiene un problema y que ese problema necesita solución. Sí. ¿Por qué? Porque cuando oramos al Señor, entonces es donde el Señor se nos revela. Un creyente que no ora no tiene revelación. Claro. Entonces cuando nos conectamos, nos enlazamos con nuestro Padre, bendito el nombre del Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos, y perdona que parece que me salí del tema, pero tenemos un problema en la oración, es que Señor dame, Señor yo necesito, Señor tú sabes, y Dame, Señor le decimos aquello, ahora. y Señor y aquello. Sí. Entonces no gastamos tiempo delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Exacto.
Como debe de ser. Como dice, a veces dice mi esposo, Señor, yo soy un perro, aquí estoy. Dios mío. En la forma jocosa que lo dice. O sea, desbarátame, yo necesito de ti. Sí, Amén. sí. Y gastar tiempo en su presencia. Hay que saber saborear su presencia. Amén. Respirar. Como si tú estuvieras respirando en ese aire de gloria y detente ahí y gózate en eso. Entonces, eso va a traer revelación. Y Dios te va a decir, hijo mío, esto no está bien. Yo quiero quitar esto. Quiero ayudarte ahí. Y uno se comienza ahí a botar lágrimas y moco por todos los lados y dice, ay Señor, sí, yo sabía, pero... y esa lectura de la palabra que va refrescando la vida, que va penetrando hasta lo más profundo de nuestra vida. Entonces, eso es lo que produce cambio en el corazón de la gente. Es un complemento. Claro. O sea, no es solamente oración, no. La palabra debe de ser primordial con la oración, un complemento. Y la palabra de Dios dice también, Jesús mismo Dios, estos espíritus salen con ayuno y oración. Exacto. Y eso es lo que la iglesia menos está haciendo en este tiempo. Hay mucha gente con depresión, hay mucha gente bipolares dentro de la iglesia, mucha gente esquizofrénica espirituales dentro de la iglesia y necesitamos liberación. Liberación. Habrán algunos que habrá que darle su pastillita. Sí, porque pero, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. Sí. Pero hay muchas situaciones dentro de la iglesia que necesitan gente ayunando y orando. Pero no yo, que no tengo el problema. Tú que tienes el problema, que tienes la situación. Y que tiene solución, que hay solución para el problema. Porque Fredes Vinda a veces nos ponen a nosotros a orar. Pastora, ore. Ay, sí. Ore por mí. Sí. Y cada vez que va un predicador pasan adelante para que le pongan la mano. Porque estamos acostumbrados a eso, siempre ir en bola. Sí. Porque como no tenemos una vida de oración devocional, no sabemos disfrutar nuestra presencia con el Señor. No gastamos tiempo estar en esa presencia. Solamente queremos es como si fuera una varita mágica. O como yo le llamo los brujos espirituales que creen que si usted le pone la mano, a la pastora me puso la mano y todo se fue. Sí. Pero si no tenemos esa vida devocional, esa vida de amor hacia Dios, de hablar con Él, de decirle, Señor, hoy tengo deseo solamente de estar ahí, aquí en tu presencia, aquí recostada. Y gastar ese tiempo, porque a Dios le gusta. A Dios no le gusta que vayamos con ese palabrerío rápido. El Señor, y date rápido, porque esto es para ahora y ahora y ahora. No, nuestra vida devocional debe ser más relax. Sí. Aprender a descansar en Dios. Exacto. Él dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo llego a mi casa, yo voy confiada a la nevera, yo voy a mi habitación. Oh, claro, pastora. Yo me muevo confiadamente. Entonces, así es que Dios quiere. Porque nos han enseñado que hay un padre que está ahí, ahí viene la pastora Ruth, que se acerque, que le voy a decir 2 cosas. No, el padre está así, ahí viene, va a orar, va a hablar conmigo. Él se le estaba esperando. Amén. ¡Qué bueno! Ese es nuestro padre. Sí. Entonces, nos han enseñado o hemos aprendido, porque hay conductas que se aprenden por lo que uno ve, y hemos aprendido que otros son así, que es así, y que el patrón es ese. Y estamos equivocados. Claro, sí. Estamos equivocados. Wow. Entonces decimos que dentro de la iglesia hay manifestaciones y que nosotros tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos para ver qué tipo de manifestación es. Por eso el apóstol nos hacía la recomendación que los espíritus hay que examinarlo. Porque para saber cómo tratarlo. ¿Sí? Y saber que nosotros debemos tener las herramientas necesarias como creyentes para reprender, atar y reprender esos demonios. Esos demonios no salen con palabras bonitas. No. Es atándolo y reprendiéndolo. Ni con mucha bulla. Por más que se predique con bulla, es la realidad, pastor. No, porque es que la mucha bulla, simplemente lo que es eso, bulla. Como un címbalo que retumba ahí sin ninguna nota, ni ninguna armonía. Nada. Es saber. Sí, porque yo he visto gente, espérate, ahora que tú dices, lo voy a decir. Dígalo. Yo no entiendo, ¿por qué hay gente que se pone tan fea para reprender un demonio?
O sea, yo lo digo porque uno lo ha visto. No se ría, pero es la verdad. Hay gente que se pone fea. Hasta para orar por un enfermo. Sí. Porque es que hay conductas aprendidas. Eso no aprendieron, son patrones que se van repitiendo. Porque si aprendemos del modelo de Jesús. Amén. O sea, miren que yo soy pentecostal, evangélica pentecostal, hasta de la la tambora. cabeza a los pies, completita. Eso se sabe, pastora. Pero hemos visto esa conducta repetitiva en muchos creyentes. Exacto. Y así se ponen. Que ahí aplica la Biblia. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, él ni siquiera oró. Él dijo, Padre, gracias por haberme escuchado. Ya el milagro se hizo y él ya le hubiese dado la gracia. O sea, que hay momentos que yo no sé por qué la gente y cuando él estaba y reprendía a los demonios, y ya. él no hacía aparataje, daba la palabra. daba la palabra y el demonio se iba. Pero por la vida espiritual que tenía. Bueno, sí. Exacto, que eso es Que lo es que muy sucede, importante. que cuando eso es lo que hablábamos al principio, cuando tú tienes una vida espiritual bien enlazada con el reino celestial, que tú conoces a Dios y que Dios te conoce a ti, el diablo sabe quién tú eres. Así es. Y él tiembla. Inclusive, cuando los demonios te conocen y saben que tú lo has echado fuera y tú vas por la calle, a veces ni te acuerdas, y en el mundo espiritual o con los ojos espirituales tú ves ese demonio que viene y él coge la otra acera, te tiene miedo. Porque él sabe la autoridad que hay en ti. Ahora, en la iglesia se mueven más los ángeles. Amén. Y hay que decirlo. Se mueven más los ángeles. Se mueve más el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces nosotros hablamos más del enemigo, exacto, de Satanás, de los demonios. De ayudarlo demasiado. Sí, y hablamos más de ellos, cantamos los coritos, peleando con ellos. Yo soy partidaria, como un amigo mío, un pastor, amigo pastor, que él dice, Daniel Oscar, él dice, yo no tengo que estar peleando tanto con los demonios. Hay gente que pasa el tiempo cantando coritos y que el enemigo viene y si tú vienes te caigo a trompar y a patar y es bla, 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 bla y hasta le tira. ¿Y qué es eso, pastor? Dice, bla, bla, bla. Bla, 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 tiro, tirándole tiro. Tirándole tiro al diablo. Yo me voy a poner en esa, ¿no? Si el diablo viene, lo que hay que reprenderlo. Pastora, usted sabe. Y eso es lo que es bulla, eso es bulla. Y el enemigo tú no lo impresionas. Show. El enemigo tú lo impresionas cuando sabe que la autoridad de Cristo está en ti. Punto. Amén. Wow. Sí. Eso es digno de admirarlo uno. De que el enemigo sepa la autoridad. Sí. Exacto. Ahora, pastora, yo no entiendo por qué hay personas que para pelear con un espíritu, oiga qué fuerte. No, porque hacen bulla, está bien, quizás es su patrón, ¿verdad? Lo que aprendieron. Yo soy en el medio. Ajá. Pero hay personas que les gusta el aparataje. Si no es con aparataje, no hay liberación. Para ellos. No entiendo a qué se debe. Pero tú sabes una cosa, que ellos mismos tienen problemas y necesitan ser libertados. Pastora, ¿cómo así? Sí, porque lo de Dios no es aparataje. No. Lo de Dios no es tarima. Amén, no. sí. Lo de Dios es solamente es dar gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Para que Ruth sepa o Ariel sepa que sí, que yo soy, wow. Yo tengo que... No. Yo tengo que saber quién soy yo en Dios. Sobre todas las cosas. Ir y dar la palabra y echarlo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sin necesidad de todas esas cosas, porque oye, me estoy tomando la gloria y la gloria es de Dios. Es de Dios. Y no la comparte con nadie. Con nadie, absolutamente. A la pastora le pasó una situación, y tomo ejemplo la pastora con una goma. Hay personas que ven demonio en todo. Y se lo digo, por eso traigo la anécdota, que se me pinchó el caucho, como dicen, con la goma. Dicen, fue el diablo que se levantó. Yo quiero que usted no aclare ese punto, que lo tocamos por arriba. Realmente los demonios están en todo, haciendo daño. Todo es demonio. No, porque es que si aceptamos eso, estamos diciendo que Dios no tiene poder. Exacto. Y que Dios está limitado para cuidarnos. Bueno, Fredesminda, yo soy de la que digo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sí. Pero todo lo que me pasa a mí, que no... Está bien, yo le echo la culpa al diablo. No, pero ya, no, pastora, pero ahí está aclarado. Claro, ahí está aclarado. Yo le echo la culpa. Porque venga acá. Pero te lo aclaro, pastora.
Ahora también el creyente sabe cuándo el enemigo. Claro, claro. Exacto. Porque quizá la goma tenía ya 2 años tú dándole cajeta. Aunque yo tenga 2 años, el culpable es el diablo. No, pero hay que ser consciente. Ya tenemos que terminar. Ya tenemos que terminar, pero es tan interesante el tema, tan bueno el tema. Pero, Fredelminda, queremos terminar dando un consejo a esas personas que están oprimidas, que tienen su alma encarcelada, que sienten que no han podido romper, que no ha habido liberación en su vida. ¿Cuáles son cómo poder salir de esa atadura espiritual? Amén. No hay una persona, ningún ser humano que no sepa lo que es débil en su vida. Cada quien sabe qué obstruye su vida. Cada quien sabe y conoce dónde soy yo débil. Cada quien conoce y sabe lo que verdaderamente yo necesito para ser libertada. Cada uno lo sabemos. El que es mentiroso, el creyente que todavía ve pornografía, cuando hay celos patológicos, cuando yo no duermo en la noche, porque no se puede, no puede caber en una mente de un creyente que tenga el Espíritu Santo que no duerma. Entonces todas esas cosas yo tengo que conocerle y saber que necesito liberación, necesito renunciar a eso. Y si no puedo por mí mismo, yo tengo mis pastores o tengo un equipo que me va a ayudar. Amén. Nunca quedarse así, porque a paz nos llamó el Señor. Amén. Y yo soy una de las que siempre me preocupo que el creyente disfrute aquí en el mundo físico, como dijo David, aquí en la tierra de los vivientes, el gozo de la salvación. Amén. Hay gente que anda con la cara como un machete boto y si tú te ríes mucho es pecado. Es pecado. Entonces necesitamos liberación. Tenemos que reconocer que eso no está bien y que necesito prontamente la intervención divina para renunciar a eso y que esas puertas se cierren de una vez y por todas. Amén. Dios trae liberación hoy a tu vida, a tu casa, a tu familia. Dios trae liberación hoy a ti. Solamente necesita un corazón abierto para recibir lo que Dios trae a tu casa. Muchas bendiciones. Estuvimos con ustedes el día de hoy trayendo esta palabra de liberación aquí en tu programa Excelencia Cristiana Podcast. Será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, Fredelminda. Amén.